Amigos, amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ventana Abierta. Hoy tenemos la visita de un candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Un hombre muy cercano, actualmente está en el arco municipal, en la oposición, una oposición que luego repasaremos, pues que ha sido contundente con muchos temas que les ha tocado lidiar con una pandemia de por medio, donde han apoyado, como no puede ser menos, también a los que gobiernan y gestionan. El amigo Lucrecio Suárez Romero. Don Juan Rodríguez Martel, buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Lucrecio Suárez. ¿Quién es Lucrecio Suárez? En pocas palabras. Pues Lucrecio Suárez es un vecino del barrio de Las Puntillas, hijo de una familia humilde, normal, de la época de los 70, donde su padre trabajaba, su madre era ama de casa, y donde nos criamos 6 hermanos en un barrio muy humilde. Fui criado a caballo entre Las Puntillas, en la playa del Burrero, que era el idilio de mi padre, las casas baratas, porque tengo familia aquí en Ingenio, Piletas en Agüimes, que también vivía mi familia, y los barrios de las Majoreras, el Barrio Nuevo, La Jurada, que eran lo más lejos que llegábamos de niños cuando no teníamos nada más que una bicicleta para salir corriendo y que no nos viera nuestro padre, porque si nos veía con la bici, pues nos metía en el barrio. ¿Y qué perfil profesional? Si la gente se pregunta, bueno, ¿y a qué se dedica Lucrecio Suárez, aparte de ser sufridor ahí en ese arco municipal? En la oposición municipal. ¿A qué se dedica profesionalmente? Pues Lucrecio Suárez lleva, en noviembre de este año, haré 30 años en el sector de las telecomunicaciones, trabajando para los operadores de telecomunicaciones, y creo que 22 años gestionando grandes proyectos para el sector de las telecomunicaciones, que fue la carrera que estudié, las telecomunicaciones. ¿Y qué puede aportar un especialista en telecomunicaciones en la gestión municipal? Vamos a... Pues precisamente eso, gestión. Cuando no olvidemos, gestionar proyectos empresariales y gestionar proyectos municipales no tiene gran diferencia, salvo una muy concreta, que es el tipo de interés. En la empresa el tipo de interés, el objetivo final es conseguir rédito económico, conseguir economía, y en la empresa pública lo que se busca es el beneficio del común, el beneficio de la sociedad, el beneficio del pueblo, del municipio. Pero al final no deja de ser más que gestión, claro. Gestión. Y una de las partes importantísimas de la gestión, que aprendes muchísimo cuando estás en la empresa privada, es a adelantarte a los acontecimientos, porque depende de ello tu éxito futuro. Y esa es la gran, digamos, lo que yo puedo aportar a la vida pública, que es gestión y más gestión y más gestión. ¿Y cómo llegas al mundo al mundo tan... Decía mi madre tan duro, ¿no?, como es la política? Sí, decía mi madre cuando niño, ya desde niño me gustaba la política, que no sabría explicarte desde cuándo ni por qué, pero me ocupaba en los cafés y en la sobremesa de arreglar el mundo con mi visión de aquella época, ¿verdad? Bienvenido al club. Y entonces, nada, siempre tuve interés por la vida pública, por la vida política, y eso que vas adquiriendo, pequeños conocimientos durante tu juventud y demás, y llego a un partido político local, en el cual estuve una serie de años, aprendí bastante, sobre todo de cómo es este mundo de la vida. Y después de ausentarme otros 4 años, Coalición Canaria me propone venir a la política municipal nuevamente, en un proyecto que era el proyecto en el que actualmente estoy. ¿Y por qué coalición y no un partido de corte nacional? Buena pregunta, porque por naturaleza soy nacionalista. Nacionalista entendido en el nacionalismo como la defensa a ultranza de lo propio, de lo cercano. Yo creo que aquello que no se siente, aquello que no se vive, aquello que no... A un peninsular, a la gente de la península, le cuesta mucho entender, y al mundo de la política le cuesta mucho entender cómo es Canarias, cómo funciona Canarias. Si hablamos del transporte, les cuesta entender que ellos cogen un coche en Madrid y se ponen en Barcelona o en Zaragoza en un par de horas de autopista. Nosotros no, nosotros somos un territorio, primero, más corto, fragmentado, con lo cual necesitamos o avión, o barco, o coche, y eso no son capaces de entenderlo. Si no eres capaz de entender cosas tan simples, y cada legislatura hay que volverles a explicar cómo es la idiosincrasia canaria, difícilmente pueden entender las necesidades propias de esta tierra. Y creo que si no son capaces de entenderlas, defenderlas aún les cuesta un poco más. Con lo cual,
yo creo que nadie defiende, Juan, tu casa mejor que tú, y claro, yo la mejor que a mí. Entonces, los canarios debemos defender nuestra casa. Debemos defender nuestra casa por encima de todo, entendiendo que somos un conjunto, pero que tenemos unas singularidades, unas particularidades que no nos entienden desde fuera. Y creo que nuestro esfuerzo, el esfuerzo del propio canario, porque se nos entienda, llevado al mundo de la política, es lo que yo entiendo como nacionalismo canario. Y desde ese punto de vista entendía que mi forma de pensar los intereses de la tierra canaria está mejor defendido desde gente de Canarias, que gente que tenga digamos que los intereses o incluso el centro de atención, por no hablar de la palabra interés, sino su centro de atención esté muy lejos de las Islas Canarias. Quienes nos están escuchando y viendo dicen, todo eso está muy bien, pero vamos a lo que a mí me interesa, porque a mí me interesa la gente que como se presenta por Ingenio, digo, ¿qué va a aportar Coalición Canaria en Ingenio? Desde, y tú lo decías antes, ¿no? Desde el burrero, las puntillas, hasta la pasadilla y el bijete. Vale, hasta la misma punta de la caldera de los Marteles. Ahí nace Ingenio y desemboca en el mar. ¿Qué propone Coalición Canaria para Ingenio? Someramente. Hay un proyecto básico, principal, creo que hace muchísimos años que hace falta en el municipio de Ingenio, que es mantener lo que tenemos. Durante una serie de años se han construido infraestructuras que luego se han abandonado porque no hemos sido capaces de contemplar, de prever que aquello que construíamos en el futuro había que mantenerlo para que se conservara. Ese es uno de los grandes debes de este municipio. Un plan de mantenimiento de todas las infraestructuras, empezando por los barrios, pero de todas las infraestructuras municipales que están evidentemente, y digo, repito la palabra evidentemente, desatendidas. No se han atendido, y en esta última legislatura menos, con la necesidad que requiere. Pero dentro de ese plan de mantenimiento hablamos de un plan de barrios, de la recuperación de los barrios, de la idiosincrasia de los barrios, de las infraestructuras de los barrios, de los servicios de los barrios que están completamente abandonados. Para no ponerte muchos más ejemplos, que me he caminado todo el municipio, estamos en la segunda ronda de caminata de todo el municipio desde el principio de la legislatura, sé dónde están todos los baches de este municipio, salvo los que ya han arreglado, que han sido pocos. O sea, que has hecho inventario. Sí, y lo hemos llevado al Pleno, lo hemos llevado a las mociones del Pleno hasta el punto que en algún momento nos rehusaron alguna de las... Es un trabajo hecho, entonces. Terrible. O sea, ya... Claro, a mí no me hace falta ahora sacar tantas fotos con muchísima gente, ni con los colectivos, que por supuesto que vamos a hablar con ellos, que todas sus aportaciones las llevamos a nuestro programa electoral, pero ya sabemos, ya hemos recorrido todos los barrios y la inmensa mayoría de esas defectos de infraestructuras están sobre la mesa del Pleno porque lo ha llevado Coalición Canaria en sendas mociones. Y algunas hasta que ya de alguna manera nos dijeron, oye, es que esto ya no es una moción, esto, porque empezaba a molestar, empezaba a ser molesto que te estén sacando los colores en todos los plenos. Eso del mantenimiento nos lo ha dicho muchísima gente durante todos estos años. Lo sencillo que es mantener lo que está hecho, si no es tan complicado, pues no es tan complicado, pero es que está ahí, ¿no? Hay una cosa que nos preocupa también a los habitantes de este municipio, porque todos los partidos que han estado ahí gobernando y tal, dice el empalme de la Gran Canaria 1, y no termina de arrancar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pueden hacer ustedes? Mira, en el año 19, poquito antes de las elecciones, por esta época o quizás un poco antes, presentamos en Coalición Canaria, presenté yo y presentamos el que en su momento era el secretario de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, presentamos el anteproyecto de la conexión de la Gran Canaria 1 que ya estaba diseñado. Había los planos, enseñamos los planos públicamente, las cámaras de televisión que pudieron estar ahí lo vieron, vale. No nos lo inventamos. Bien, y ya habían partidas económicas para iniciar el proyecto realmente y algunos estudios posteriores que quedaban, porque los proyectos de esos grandes proyectos empiezan por un anteproyecto, una solución técnica. Oiga, los técnicos dicen, existe esta solución técnica, vale. la ¿Dónde están las perras entonces? Bien, y el dinero lleva repetidamente en cada uno de los presupuestos regionales toda esta legislatura, 2019 a 2020, 2021, 21, 22, y hay en el 23. Habían dos cifras, eran 300 y pocos mil euros para la conexión de la Gran Canaria 1 y 200 y algo mil para la bifurcación de la circunvalación hasta llegar a Huime. Y siguen estando ahí año tras año. Y esa es otra historia. Sí. La de la segunda.
es que estamos embotelladísimos. No nos interesa actualmente que se desarrolle todavía, vuelvo a insistir, esa conexión Ingenio a Güímez. ¿Por qué no interesa? Porque es que ese cuello de botella que supone el Carrizal sería todavía infinitamente mayor. Sería un disparate desde el punto de vista del tráfico. Hasta que no se desarrolle y se desatasque ese embudo que supone la llegada a la circunvalación al pueblo de Carrizal, en esa rotonda, hasta que eso no se desatasque con esa conexión directa a la Gran Canaria 1, lo único que haría sería embotellar más a los vecinos que pudieran... Que una cosa va ligada con la otra. Claro, primero Gran Canaria 1... Primero hay que desarrollar el enlace con la Gran Canaria 1 y desahogar el tráfico, y luego ya podemos abrir la otra, porque si no, no... O sea, aclarado que las perras van pasando de presupuesto en presupuesto. Y no se ha hecho nada. Vale. Y perdóname que, fíjate, estas circunstancias que se ha dado esta legislatura, en la cual 3 partidos nacionales están en Ingenio, en el Cabildo Insular de Gran Canaria, en el Gobierno de Canarias y en el Gobierno Nacional, ¿cuántas veces más se va a dar? Sin embargo, no se ha aprovechado para, entre otras muchísimas cosas que había que hacer, desarrollar ese nudo de la Gran Canaria 1. Hemos perdido 4 años preciosos, que no te preocupes, porque te puedo asegurar, si Coalición Canaria, si yo estoy en la Alcaldía de Ingenio, o estoy en el grupo de gobierno de Ingenio, te puedo asegurar que voy a tocar las puertas del Gobierno de Canarias al día siguiente de estar en el Ayuntamiento para reactivar este proyecto, pero sí o sí, lo sabe mi gente de Coalición Canaria, que fue uno de los acuerdos por los cuales yo vine a Coalición Canaria en Ingenio. Que así sea. Vamos a ir a una parte, diría que a ojo de buen cubero, el barrio más grande del municipio. En población, igual no en extensión, pero sí igual en población. La de hecho y la de derecho. Porque no cabe un alfiler de gente. No encuentras casa de alquiler, y sí hay mucha vivienda. Estamos hablando del Burrero. Todo el mundo le quiere meter mano al Burrero. Y el Burrero es nuestra única playa. ¿Qué propone Coalición Canaria para el Burrero? Es cierto que todo el mundo ha querido alguna vez hacer algo en el Burrero, pero Coalición Canaria opinamos lo siguiente. El Burrero es un eterno proyecto que está sin acabar, que dejaron maltrecho los socialistas de la época cuando decidieron destrozar la playa, y que todo el mundo entiende que hay que hacer algo. Lo que no se pone de acuerdo en qué. Bien, nosotros hemos estado escuchando a muchísimos colectivos del barrio del Burrero y entendemos que todos tienen una parte de la razón. Pero lo primero que no se puede hacer en el Burrero, sea lo que sea que se decida hacer, lo que no puede ser es en contra de la voluntad de los vecinos de Ingenio, y mucho menos del barrio del Burrero. El Burrero requiere de una modernización de la playa, que es lo que la gente está pidiendo. Se ha modernizado, para ponerte ejemplo, embellecimiento, servicios, y mejorado dotaciones, la accesibilidad y las dotaciones de muchísimas playas de nuestro entorno alrededor. El Burrero también requiere de eso, pero requiere de un estudio pormenorizado, perfectamente estudiado, consensuado y debatido hasta la saciedad, para que al final la conclusión sea lo que todos queremos: una playa accesible, cómoda para bañarse, un lugar donde apetezca estar, y que lo convirtamos en un barrio que, además de lo emblemático que es, la gente tenga tirón para que la gente venga. Es la única playa que tenemos, y eso es perfectamente compatible con que haya actividades ligadas al baño, actividades ligadas a la pesca, actividades ligadas a los deportes de vela, actividades ligadas al deporte del wind, del surf, etcétera, etcétera, etcétera. Es perfectamente compatible con que haya negocios en el que se pueda haber música y sea un entretenimiento y una llamada a que la gente venga a consumir en el barrio, y necesita de lugares de esparcimiento, de un lugar donde una pequeña plaza, un parque en condiciones. Pero no olvidemos una cosa importantísima en el Burrero: está condicionada por la naturaleza, y la naturaleza del Burrero tiene viento. Sí. Y tenemos que saber vivir con ese viento. Y todos aquellos proyectos que se hagan, que no sea un disparate y que sean compatibles con que tenemos 300 días al año de viento, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir en la necesidad de lo que se haga y se diseñe en el Burrero tiene que ser consensuado por la mayoría que sea posible, que albergue todas las inquietudes, y sobre todo que sea una cosa definitiva para no tener que estar retocándola cada 2 por 3, y que no sea un invento de nadie a imponerlo, y sobre todo tiene que ser algo que tenga solicitud de la ciudadanía, ¿verdad? Lucrecio, nosotros estamos muy, muy, muy ligados con una infraestructura básica de la isla
que la gente lo pasa por alto, pero es que es muy importante. Ya no se oye hablar del parque aeroportuario, no se oye hablar de la tercera pista. Estoy haciendo la misma pregunta en dos cuestiones, si las puedes un poco discernir y aclararnos de dudas. Bien, empiezo por la última. Sí. Coalición Canaria ha dicho desde siempre no a la tercera pista. Coalición Canaria de Ingenio ha dicho no a la tercera pista. ¿Por? Porque es la muerte del Carrizal. ¿Por? Si alguien dibuja la línea de aterrizaje y despegue de esa tercera pista que en su día dibujaron sobre el mapa, verá que pasa justo por encima de todo lo que es Las Majoreras, Barrio Nuevo, Carrizal, todo, absolutamente. Tendríamos, por el Carrizal pasarían por encima de las cabezas de Carrizal a escasos 100, 150 metros, pasarían todos los aviones que aterrizaran y despegaran de esa pista. Eso, desde el punto de vista de la contaminación, del ruido y de las afecciones aeroportuarias, sería la muerte literal del pueblo de Carrizal. 16.000 habitantes que alberga el Carrizal y su barrio. Sería la muerte literal. Tú imagínate estar debajo, ya lo sufrimos en las puntillas y estamos en un lateral y nos aguantamos como podemos aquel ruido infernal que hay allí, hasta nos hemos acostumbrado. Imagínate lo que supondría estar, para que te hagas una idea, ponte entre las dos vallas del aeropuerto a la altura del Burrero, que todo el mundo vaya a ver cómo el avión pasa por encima, pues eso sería el Carrizal. Pues el tren también te pasa cerca. El tren no va a pasar por el barrio de las Puntillas en cuanto tercie, ¿vale? Tenemos ya un problema ahí con eso. Ese es el no a la tercera pista, entre otras cosas por las afecciones. Luego podemos dirimir, porque no se justifica, y no poco de pavo la afección, ¿eh? Claro, y muchísimos años que lleva este proyecto, vale. Y es que no se justifica, jamás se justificó, y con los años todavía ha quedado más demostrado que no se justifica esa tercera pista. Por eso lo han puesto en la nevera, me imagino. Sí. Lo que pasa es que sacarlo de la nevera y tirarlo definitivamente al cubo de la basura, porque el hecho de que esté en la nevera está afectando a pueblos como el Carrizal, a pueblos como Las Puntillas, a pueblos como Ojos de Garza, de forma injusta, absolutamente injusta. Bueno, pues no ligado, pero sí anexo a ese proyecto de la tercera pista está el proyecto del desarrollo del parque aeroportuario de Gando, que de esos 2 millones y pico de metros cuadrados que tiene ese espacio, una gran parte se desarrolla en el municipio de Ingenio. Es vital. Escúchame, es vital para el desarrollo y el futuro de Ingenio que se desarrolle ese proyecto. Tan vital es que la importancia, te pongo un ejemplo, y perdona que lo haga con el municipio colindante, imagínate el municipio de Agüimes sin las aportaciones que le pueda suponer el polígono industrial de Arinaga. Pues eso a futuro sería algo parecido a lo que sucedería aquí en Ingenio con ese polígono industrial de actividades aeroportuarias. Pero digo más, en esta legislatura, y escucha bien porque quiero que se grabe, en esta legislatura, en el pleno del municipio de Ingenio, no se ha llevado en ningún momento, a hablar del parque aeroportuario, ni por la concejalía, ni por la alcaldía, ni por ningún tipo de concejalía. Solo se habló hace 2 meses, cuando Coalición Canaria puso encima de la mesa una moción para que entre todos nos pusiéramos de acuerdo para reactivar ese proyecto, invitar y forzar al Cabildo Insular de Gran Canaria a que reactivara ese proyecto, lo pusiera en marcha y cuando menos tuviéramos al menos una reunión en esta legislatura en la que pudiéramos hablar del parque aeroportuario y cómo va ese proyecto, pero no se ha hecho absolutamente nada. Otro proyecto en el que se han perdido 4 años preciosos, cuando vuelvo a insistir, el gobierno municipal forma parte del gobierno del Cabildo, del gobierno autónomo y del gobierno nacional. Luego te voy a preguntar por el plan de barrios porque sé que has incidido muchísimo en todas las intervenciones que has tenido por ahí, en los medios de comunicación, en los plenos, etcétera, etcétera, pero yo voy a ir ahora a unas infraestructuras que han estado cerradas durante años, infraestructuras básicas, porque Ingenio ha sido un municipio eminentemente cultural. Hemos tenido cerradas las bibliotecas, hemos tenido cerrados los 2 teatros y sigue permaneciendo cerrado el centro cívico de Carrizal. Cuéntanos, ¿cuál es la propuesta de Coalición Canaria? La propuesta de Coalición Canaria... Porque ya no se va a abrir hasta después de las elecciones. No se va a abrir, y el centro cívico de Carrizal lamentablemente no se va a abrir muy probablemente hasta finales de la siguiente legislatura. 4 años más. Sí, es muy probable. Vale, cuéntanos a ver. El centro cívico de Carrizal tiene un proyecto para mejora y finalización en condiciones, porque no reúne muchísimas de las condiciones que ese tipo de lugar necesita, de más de 2 millones de euros. 2 millones de euros. Imagínate lo que estamos hablando, de muchísimo dinero, de un proyecto que requiere de una remodelación muy profunda del propio centro. Incluso
remodelación de estructuras de soporte de las plataformas y del propio techo del edificio, porque no están en las condiciones que se requiere. Las vías de evacuación no corresponden con las medidas correctas. ¿Y qué alternativa tenemos si vamos a estar otros 4 Al del años? centro de Carrizal hay pocas alternativas, realmente pocas. Lo único que nos queda es el centro cívico, el centro Federico García Lorca de Ingenio, porque aquel va a estar cerrado, insisto, como poco, más de media legislatura, si notamos muchísima prisa, más de media legislatura de la próxima. Pues la gente que vive en Carrizal, Una verdadera La Jurada, Barrio Nuevo, Majorera, estarán contentas, ¿no? Mira, Porque ese edificio ese edificio no se tenía que haber abierto en su momento porque no reunía ya esas condiciones. Fue un capricho del concejal del momento, un capricho porque había prisas por inaugurarlo, etcétera, etcétera, y todos hemos sabido que durante todos estos años, cada vez que había un espectáculo, había que poner un grupo electrógeno, y ese grupo electrógeno se ponía porque no había luz, la conexión eléctrica correcta, y había que soportar la potencia que necesitaba el edificio con un grupo electrógeno, entre otras cosas porque no tenía célula de habitabilidad, célula de apertura para poder abrir ese centro. Y he de decir en defensa del grupo municipal actual, que han obrado bien. Había que cerrarlo necesariamente. No haberlo hecho era una irresponsabilidad. Ahora vamos a hablar, si quieres, de la biblioteca. La biblioteca siempre se situó bajo un centro donde habían espectáculos, donde había música, donde había... que ahí no es el lugar para abrir una biblioteca. Otro capricho, encontrar un lugar para poner la biblioteca allí. No era el lugar. Ya hay, gracias a Dios, otro pequeño proyecto para desviar la biblioteca a otro punto del Carrizal. Hablamos del Federico García Lorca. También hubo muchísimos problemas y siguen habiendo una serie de problemas, sobre todo con algunas de las instalaciones, como el aire acondicionado, etc. Se van salvando, ya se han hecho algunas remodelaciones y se puede utilizar. ¿Qué vemos a futuro en Ingenio que Coalición Canaria propone? Hay un lugar con el que se hizo en esta legislatura el gobierno municipal, para bien del municipio, que es el antiguo Casino de Ingenio. El Casino de Ingenio, desde Coalición Canaria lo vemos como un lugar llamado a ser un Ateneo cultural. Un Ateneo que albergue todo tipo de expresiones culturales, más allá de la expresión históricamente reina del municipio de Ingenio, que es el folclore. Que a Dios gracias somos un referente en el folclore, pero hay algo más allá en la cultura que el propio folclore. Y hay muchísima necesidad de albergar distintas expresiones culturales en un único lugar. Todos vemos con envidia, yo veo con envidia el Ateneo que tiene Telde, el que tiene Santa Lucía de Tirajana, y en Ingenio no hay ninguno. Madre, pues queda mucho trabajo Muchísimo, por hacer. Pero un día hay que empezar, Sí, y Coalición Canaria propone hay otra infraestructura básica, elemental, porque los pilares básicos de una sociedad son la educación y la salud, ¿no? Y nosotros ya tenemos un centro de salud antiguo, infradotado. ¿Qué es lo que sucede con el nuevo centro de salud? Había una bolsa de suelo, había una oferta para hacer, y estamos esperando, ¿no? Mira, desde el año 19 que me senté por primera vez en una mesa de discusión del plan urbanístico, veíamos clarísimo un centro de salud nuevo que cubra las expectativas, las necesidades que actualmente requiere la sociedad de Ingenio, requería de un lugar con mucha accesibilidad. Habían otras propuestas que otros partidos, que otras opciones habían puesto sobre la mesa que no cumplían, sobre todo porque estaban en la parte alta del municipio y no tienen accesibilidad a vías rápidas, que es lo que pide muchísimas veces los técnicos de la Consejería de Sanidad. Bien, bueno, pues Coalición Canaria lo decía en esa mesa, dice, el lugar idóneo es este área de Ingenio, que es la Cuesta de Caballero, o bien a la derecha, o bien a la izquierda, metro arriba, metro abajo, pero ese era el lugar. Bueno, pues hasta que lo han decidido han pasado 3 años. Lo han decidido hace 1 año y poco. Al final han concluido en aquello que ya veíamos desde Coalición Canaria en aquella mesa. Al final se han adquirido los terrenos, ya está con una propuesta y en estos momentos está en vía de desarrollo del estudio medioambiental. Cuando acabe el estudio medioambiental, que es preceptivo, se necesita empezar por ahí, se barajarán 4 opciones que los técnicos nos han puesto encima de la mesa, un departamento técnico
que está estudiando la solución, porque no va a ser solo para un lugar, para un solo centro de salud, sino que además alberga un centro deportivo y algo de esparcimiento, etcétera, etcétera, que está aquí en el barrio del Santísimo, por arriba del barrio Santísimo. Si corremos mucho, si nos damos muchísima prisa, somos muy ágiles y insistimos muchísimo en el gobierno de Canarias, es posible que para finales de la legislatura que viene pudiéramos estar en disposición, porque todos estos procesos son lentos y al final no los construye el ayuntamiento, esto se cede al gobierno de Canarias para que sean ellos los que doten ese y construyan. Si nos damos muchísima prisa y hay connivencia, hay mucha cercanía y mucha fluidez en las relaciones con el gobierno de Canarias, a finales de la próxima legislatura podríamos estar en disposición de que empezaran las obras. Que así sea. Hay otra, porque claro, la población enferma, pero la población envejece. Y también hay otra bolsa de suelo para la residencia famosa esta y ahí está, otros 4 años que... 4 años que se han ido, que no se han empezado, que el Cabildo Insular de Gran Canaria no ha puesto el dinero necesario para empezar a arrancar ese proyecto, pero es más, te digo, cuando venga a culminarse ese proyecto, seguramente será una legislatura y algo más, son proyectos a largo plazo, muy probablemente quede obsoleto el modelo, de hecho ya está quedando obsoleto el modelo de cuidado de nuestros mayores. Claro. En toda Europa, en todo el mundo, el cuidado de nuestros mayores va encaminado a que sea una asistencia en el hogar, en el lugar donde ha vivido siempre, donde se encuentra cómodo, donde están entre sus cosas. ¿Pero eso requiere de más personal? Requiere más personal, de repente esa es una de las soluciones para tantísimo personal de cuidado de mayores que están en el paro y que no consiguen trabajo. Sí, pero por eso he incidido, ¿no?, en ello. Pero si valoramos lo que cuesta hacer un centro de mayores y claro, si ese dinero lo inviertes en ponerlo en trabajadores, de repente quitas una lista buena del paro y atiendes a muchísimos mayores que lo requieren con una urgencia inmediata y bastante más fácil de implementar que un centro masificado de nuestros mayores, que tampoco es la mejor opción. Vamos a ver, porque nuestras personas mayores lo merecen. Estos luchadores que han sacado todo para adelante, ¿no? Que han construido un país de la nada, que nos han puesto un país en las manos y ahora no le estamos sabiendo devolver ni la mitad de lo que ellos invirtieron, ni de la mitad del impulso que ellos le pusieron a su vida, sabiendo que ellos no iban a disfrutar de aquella vida, sino para dárnosla a nosotros. Tengo curiosidad porque nos expliques directamente, para que la gente lo entienda, ese proyecto, esa idea del Parque Urbano de Los Aromeros. El Parque Urbano de Los Aromeros no es una idea nuestra. Nos han permitido copiarla, nos la han explicado y a nosotros nos ha parecido muy buena idea. Pues eso te dignifica, ¿eh? Sí. A ver, las buenas ideas no son exclusivamente mías ni de mi equipo de trabajo. Nosotros hemos escuchado muchísimas de las propuestas que llevamos en este plan electoral, no son nuestras exclusivamente. Nos las explican, las vemos viables, vemos que se pueden desarrollar y oiga, ¿y por qué no? Hay que albergar todas las... Bueno, pues el parque urbano del Parque de los Aromeros, del Barranco de los Aromeros, es un proyecto de un pulmón donde se desarrolla una zona de bosque, una zona de actividades ligadas con la naturaleza, un área natural, de manera que construyamos algo parecido al Parque de la Marquesa, en Ginamar, no sé si le conoce, sí. Ese enorme parque que tiene uso, disfrute, deportes. Todos los locales, ¿no? ¿Perdón? ¿Donde tienen locales? No, sin locales. Lo que estamos proponiendo no lleva cemento, no lleva hormigón. Vale. Imagínate un tamadaba a pequeña escala en el barranco de los Aromeros. Para eso, evidentemente, hay que congeniar y consensuar con los usuarios, con los propietarios de los terrenos, la compra, la cesión participada, el disfrute común, buscar la fórmula, pero se trata de buscar un parque urbano cercano donde pueda disfrutar la ciudadanía del municipio y que sea un pulmón que no nos olvidemos que es regenerador de la atmósfera, captador de CO2 y liberador de oxígeno, que tanta falta nos hace para combatir esa altísima contaminación que tenemos. ¿Y por qué no hacerlo? Se está haciendo en grandes ciudades del mundo, en todas las ciudades grandes del mundo, es un proyecto a muy largo plazo. Para cuando concluya, posiblemente no lo disfrutaremos ni tú ni yo y nuestros hijos de mayor. Pero un día hay que empezar a pensar, cuando se llega a la política hay que pensar a futuro, porque
es tan lento y los proyectos requieren de tanto tiempo que hay que pensar a 20 años vista. Y un proyecto de este tipo, pensado a 20 años vista, hay que ponerlo en marcha desde ya. ¿Cuánto tardamos en ponerlo en marcha? Pues no lo sabemos, pero hay que empezar lo antes posible. Y esos son los proyectos de futuro que hay que mirar para este municipio, que nos va a hacer falta de una forma bastante más importante de lo que nos pensamos dentro de 20 años. ¿Y esa ciudad deportiva del Carrizal? La ciudad deportiva de Carrizal es una vieja demanda del pueblo de Carrizal. Las actuales infraestructuras municipales se están quedando cortas, presumimos, de pueblos. Y obsoletas. Cortas y obsoletas, por supuesto. Presumimos de pueblo, de municipio que practica el deporte. Pero ya se nos ¿Y de grandes deportistas? Sí, por supuesto, y que llevan el nombre de Ingenio sin que Ingenio haga mucho para apoyarles. Que ya es bastante. Vamos a hacerlo como crítica, Sí. sin que Ingenio haga mucho para apoyarles. Bien, bueno, pues toca hacer más. Y como este, que es otro proyecto también a largo plazo, imagínate las necesidades que tenemos ahora mismo. La piscina se ha quedado corta, no alberga la demanda que tiene, los pabellones que tenemos no albergan a todos los deportistas que quieren practicar. Bueno, pues imagínate esto dentro ya de 6, 7 años. O sea, la demanda y la necesidad será. Entonces hay que también arrancar ese proyecto. Y ese proyecto es un proyecto que se ubica físicamente al sur del Carrizal, entre el parque, entre el Lidl, la autopista y el campo de la Capellanía, al sur, ese espacio que queda ahí hasta llegar al barranco de Guayadeque, en el que albergamos la posibilidad de poner un nuevo pabellón que además dote de más espacio a los deportistas que lo requieren, y de una piscina municipal que recoja a todas aquellas personas que actualmente no podemos recoger en la piscina de Ingenio, porque es que ya no cabe, y cada vez la demanda es mayor. Bueno, pues esa demanda vamos viendo que va creciendo. Dentro de 6 años, cuando como mínimo se estaría disponible un proyecto de ese tipo, pues ya sería más que necesario, y vuelvo a insistir, es una demanda ciudadana, no es un invento, pues, ni ha salido de nuestra cosecha. A ponerse las pilas, evidentemente. Y después presumimos mucho, y con toda la razón del mundo, ¿no?, de cultura. ¿Qué quiere hacer Coalición Canaria e Ingenio con nuestra cultura para potenciarla, para sanearla? Porque tú hablabas antes de folclore, ¿vale? Pero hubieron épocas mejores. Cualquier tiempo pasado fue mejor, sí, no, dice la sí, canción. Dice me la refiero, porque cuesta mantener los grupos, cuesta encontrar locales, etcétera, etcétera. Yo sé que tú te has reunido con colectivos y seguro que te han mostrado su sentir. Entonces quiero que todo eso lo pongas encima de la mesa. El sentir del mundo de la cultura es que Ingenio tiene que ser algo más que folclore. Estamos orgullosísimos del folclore Ingenio, hay que seguir trabajando porque seamos el referente que somos en folclore, pero la cultura es algo más. Y esta idea de que el Casino de Ingenio sea un referente, un edificio emblemático, referente de la cultura en Ingenio, un ateneo de la cultura en Ingenio, tampoco es nuestra. Nosotros no inventamos nada, captamos las buenas ideas que los vecinos nos trasladan. Y nos gusta muchísimo esa idea, porque englobar en un edificio distintas disciplinas de la cultura, vuelvo a decir arte. Los que lo han propuesto, los que lo han propuesto son usuarios de la cultura. Sí. Perfecto. Propios colectivos culturales. Entonces, oye, pues tenemos esa es la auténtica participación ciudadana. No, desde luego un ejercicio de participación ciudadana, yo creo que de lo más transparente. Claro. Y insisto, buscar un lugar donde congregar distintas disciplinas de la cultura, que no sea exclusivamente los grupos folclóricos, que además creo que es interesante para el municipio, y volvamos a insistir a pensar en que la cultura es algo más. La cultura es fotografía, la cultura es arte, la cultura es baile, danza, la cultura es poesía, la cultura es el cine. Pues de todo eso hay aquí en Ingenio. Claro. Sin embargo, todo eso que hay aquí en Ingenio no tiene un lugar, no tiene muchísimos lugares donde se puedan desarrollar y tengan un espacio físico acorde a las necesidades del momento y de la actual sociedad. Perfecto. Bueno, ya vamos acabando. No queremos cansar a la gente, pero yo te voy a invitar a un baile. Sí, es el baile final que viene después de las elecciones de mayo. ¿Coalición Canaria e Ingenio tiene alguna línea roja en caso de pactos, de alianzas,
de negociaciones. Quiero que seas completamente sincero y aséptico, porque la gente que va a votar quiere saber lo que va a votar y quiere saber cuál es el sentir y cuál es digamos, la predisposición que tienen cada uno de los candidatos el día después o las horas después. Bien, pues voy a ser sincero como siempre, pero todo Sí. claro que yo pueda hacer. Coalición Canaria no tiene rayas, no tiene líneas rojas. Entendemos que las líneas rojas, yo te puedo marcar una línea roja a ti, pero a su vez me la estoy marcando a mí mismo. Claro. Coalición Canaria solo tiene una línea roja y es que no va a hablar con nadie que no anteponga a todos los proyectos de interés de Ingenio. No vamos a hablar con nadie que no ponga sobre la mesa desde el minuto 1 cuáles son los proyectos que se requiere para Ingenio y que piensa defender para Ingenio. En ese espacio podemos discutir, podemos hablar, podemos negociar. Oye, pues este me parece más interesante, este a más largo plazo. Ahí podemos discutir. Pero lo que no vamos a hablar es con nadie que no ponga encima de la mesa proyectos de interés general para Ingenio. A partir de ahí, evidentemente hay que estar limitado y marcado, condicionado por los números, porque eso no podemos evitarlo. Pero yo creo que Ingenio está pidiendo un cambio. Y hay que proporcionar ese ¿Y cambio. cómo son las relaciones de Coalición Canaria con los otros dos partidos que actualmente ocupan el banquillo de la oposición con ustedes? No, nosotros nos llevamos perfectamente con todos. Hemos colaborado muchísimo. ¿Se podría decir que podría ser un nuevo grupo de gobierno? Podría serlo perfectamente sin ningún tipo de problema. Nosotros hemos colaborado muchísimo en esta legislatura llevando mociones conjuntas al plenario. Pero también nos llevamos bien con el resto de los partidos que están en el grupo de gobierno actual. Nos ha costado nuestro trabajo, Nos ha costado nuestro trabajo intentar siempre estar en la sintonía, en buscar buenas relaciones, porque sabemos que cualquier día nos podía tocar estar ahí. Pero evidentemente hay que proporcionar al municipio lo que pide el municipio. Y si en las elecciones, en las próximas elecciones, el municipio pide un cambio, hay que darle al municipio el cambio que está solicitando. Lucrecio, sé que eres un hombre honesto. Y como eres honesto, te voy a hacer otra pregunta vinculada con los votos. ¿Es el votante del municipio de Ingenio un votante inteligente? Yo no me atrevo a decir que no sea inteligente. Lo que tú palpas, ¿no? Sí, no me atrevo a decir que no sea inteligente. Lo que sucede es que el votante, no solo el de Ingenio, desgraciadamente, todos se han acomodado decisivamente. La opción de la abstención no vale. No vale. Abstenerse es no solo no pronunciarse, sino acomodarse en lo que hay. Y si nos abstenemos, todos sabemos, por la ley DOM, que es la que rige el recuento del escrutinio, gana el que más votos haya tenido, sin discusión de ningún tipo. Y estamos favoreciéndolo con la abstención. El votante de Ingenio lo que tiene es que, me atrevo, con perdón, pido perdón, me atrevo a decir que lo que tiene es que de verdad definir si quiere un cambio en Ingenio. Porque todos en reuniones de pasillo, todo el mundo me dice, no, es que hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Digo, y mi respuesta a esto siempre es la misma, Juan. Digo, sí, pero el cambio no se produce aquí hablando tú y yo. El cambio se produce el día 28 en las urnas. Claro. Y que seamos atrevidos, es decir, ya conocemos lo que tenemos y no nos gusta. Porque si nos gusta, sabemos lo que hay que hacer. Pero si no nos gusta, ¿qué es lo que hay que hacer? Provocar un cambio. Sin miedo de ningún... Nadie va a poder cometer, las leyes no te permiten que cometas hoy un disparate y puedas dejar el municipio en la ruina y aquí no lo levanten. Eso es imposible que suceda. Con lo cual, lo único que nos queda es probar a ver si otras formaciones políticas, con otras ideas, con otros proyectos en las manos, somos capaces de sacar este municipio para Ingenio. Y yo te digo que sí. Y que estamos preparados para ello y con un equipo de gestión. Me enorgullezco de decir que parte de mi equipo, una gran parte de mi equipo, son personas que vienen de la gestión privada y que se puede trasladar a la gestión pública sin ningún tipo de problema y con las máximas garantías. Lucrecio Suárez Romero, muchísimas gracias. Le digo lo que le decimos a todos los que vienen, ánimo y a seguir bregando por nuestro municipio de Ingenio en este caso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a Bregando Televisión. Ustedes ya lo saben, en Ventana Abierta pues vamos a seguir contando con todos aquellos y aquellas que van a plantear algo en la gestión municipal de cara a estos comicios de mayo de 2023. Muchísimas gracias, sean felices.